Durante millones de años, estas especies sobrevivieron a cambios climáticos, depredadores y desastres naturales. En muy poco tiempo, los seres humanos acabaron para siempre con animales que nunca volverán a existir. Hace apenas unos siglos, la isla Mauricio era el hogar de un ave única en el planeta. El dodo vivía sin depredadores naturales y llevaba miles de años evolucionando en un entorno donde no temía a nada. Con el paso del tiempo, perdió la capacidad de volar. No le hacía falta. Toda su evolución estaba perfectamente adaptada a una isla donde la supervivencia era relativamente tranquila. Pero en el siglo XVII llegaron los primeros navegantes europeos. Sin saberlo, el dodo estaba a punto de enfrentarse al único depredador, para el que jamás había desarrollado defensas. La caza fue solo una parte del problema. Los animales introducidos por los humanos, como ratas y cerdos, destruían sus nidos y devoraban los huevos de una especie que se reproducía muy lentamente. En apenas unas décadas, una especie que había sobrevivido durante miles de años desapareció por completo. Nunca volvió a verse un dodo vivo en ningún lugar del planeta. El dodo fue uno de los primeros ejemplos documentados de una extinción causada por el ser humano. Pero miles de kilómetros al sur, otra ave mucho más grande estaba a punto de correr exactamente la misma suerte. Mucho antes de la llegada del ser humano, los bosques de Nueva Zelanda estaban dominados por un auténtico gigante. El moa gigante podía superar los 3 metros de altura y era una de las aves más grandes que han existido sobre la Tierra. A diferencia de otros grandes animales de la época, el moa no tenía depredadores terrestres. Durante miles de años, vivió sin desarrollar estrategias para escapar de un cazador inteligente. Todo cambió hace aproximadamente 700 años, cuando los primeros pobladores polinesios llegaron a las islas. Por primera vez en su historia, el moa tuvo que enfrentarse a un depredador. Su enorme tamaño lo convertía en una fuente abundante de alimento. La intensa presión de caza, unida a la destrucción progresiva de parte de su hábitat, redujo rápidamente sus poblaciones. En apenas unos siglos, una especie que había evolucionado durante millones de años desapareció para siempre. Con ella también terminó desapareciendo el águila de Haast, su principal depredador natural. La historia del moa demuestra lo rápido que puede cambiar un ecosistema cuando desaparece una especie clave. Pero el siguiente animal no desapareció hace siglos. Durante miles de años, el mayor depredador de Tasmania recorrió bosques y montañas prácticamente sin competencia. El tigre de Tasmania ocupaba un lugar esencial dentro del equilibrio natural de la isla. Su aspecto recordaba al de un lobo, aunque pertenecía a un grupo distinto de mamíferos. Era un cazador discreto, adaptado perfectamente al entorno australiano desde hacía miles de generaciones. Con la llegada de los colonos europeos, comenzó una persecución sistemática. Durante décadas se ofrecieron recompensas económicas por cada ejemplar cazado, al considerarlo una amenaza para el ganado. La presión humana no se limitó a la caza. La transformación del paisaje y la reducción de su hábitat hicieron todavía más difícil la supervivencia de una población cada vez más pequeña. En 1936 murió el último ejemplar conocido como Benjamin. Con su desaparición, terminó una historia evolutiva que había comenzado millones de años antes. Hoy solo quedan fotografías, filmaciones antiguas y reconstrucciones científicas que nos permiten imaginar cómo era este extraordinario animal. El dodo, el moa gigante y el tigre de Tasmania sobrevivieron durante miles o incluso millones de años. Sin embargo, bastaron unos pocos siglos de actividad humana para que desaparecieran para siempre.